Esta serie salió sin querer, sin proponérmelo. Resultó que tenía varias entrevistas planeadas sobre el tema y quise ponerlas juntas para que se lean como una exploración entre ciencia y diseño. Este es el primer episodio de una serie de 5 episodios sobre ciencia y diseño, donde entrevistamos a diseñadores y científicos trabajando en diseño o en ciencia. Es una serie bilingüe porque tiene un episodio en inglés y el resto es en castellano. Los y las entrevistadas son de España, Argentina y Alemania. El entrevistado de hoy es Antonio Lafuente, un físico teórico de formación. Su práctica está relacionada al de las nociones del procomún, prototipo, laboratorio ciudadano y ciencia abierta. Fue coordinador del laboratorio del procomún entre el 2007 y el 2017. Actualmente coordina la web La Aventura de Aprender, desde donde se publica la serie LADA, unas guías abiertas para aprender de todo. Y desde cómo hacer un verso, un crowdfunding, hasta hacer frente al cambio climático y muchísimo más. Hay 80 de estas guías. Si no las conoces, te recomiendo mirarlas. Todas son gratis y están online. ¿Cómo presentarías a Antonio, Richie? Pues para mí Antonio es alguien que le conozco como hace, yo creo que ya más de 15 años, ¿no? Que viene de un lugar para mí extraño como es el CSIC, ¿no? Que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que sabe y disfruta, ¿no? En los lugares en los que supuestamente no hay ciencia o no se la reconoce como tal, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? Es alguien que viene de una práctica pues, totalmente distinta, ¿no? a la mía, ¿no? Como decías, la física teórica, y por eso pues me fascina, ¿no? El coincidir o cruzarme con él. Es alguien además que, o sea, yo hablo súper a toda leche y en cambio Antonio es alguien que habla ahí como pausado, ¿no? Reposadamente, que también como buen científico pues le profundiza, le interesa ser riguroso y sistematizar, y que además pues todo eso, ¿no? Viniendo de la física teórica, lo hace como aplicado a los procomunes, los cuidados, los prototipos, la cocina. Ahora está, por ejemplo, con la idea esta de el tedio. O sea, son temas que ¿no? Tratados desde la física teórica me parecen como curiosos, ¿no? Y luego además es alguien que desde su posición, ¿no? Como un científico riguroso reconocido desde un centro de esas características, pues creo que puede, o bueno, no es que pueda, ya hace mucho, ¿no? Sobre los laboratorios de innovación ciudadana, la ciencia ciudadana. Entonces creo que desde ese espacio más de rigor reconocido, que no es desde el que nosotras trabajamos, que es más un poco desde el barro, desde la calle, está guay el trabajo que él hace como de legitimar, de eso, y bueno, por eso me parece muy bien que estoy aquí con nosotras. Mi nombre es Ricardo Amasté. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Bueno, me llamo Antonio Lafuente y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy físico teórico de formación, pero la vida me ha ido llevando por diferentes lugares y ahora creo que estoy más cerca de lo que podríamos llamar innovación social, ciencia ciudadana y cosas de este tipo. ¿Y cómo fue ese pasaje? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, pasaron muchas cosas y yo no sabría decidir cuál es la más importante, pero yo transité desde la física a la historia de la ciencia, interesado por lo que es la ciencia colonial, lo que es tanto como decir la ciencia en los lugares donde no hay ciencia. Eso de interesarse por un objeto que las historias convencionales de la ciencia de hace 30 años no reconocían como un objeto legítimo, porque en ninguna de ellas hablaba jamás de la ciencia en América Latina, por ejemplo. Entonces esto me obligó a hacerme preguntas acerca de a qué llamamos ciencia, cuáles son las instituciones de la ciencia, qué significa producir saber, quién lo valida, cómo se transmite, cómo circula. Y sin darme casi ni cuenta, muy pronto no, pasaron años, pero acabé interesándome también por la ciencia informal, la ciencia militante, el activismo científico, la ciencia amateur,
y todas esas otras formas de producción de conocimiento extramuros de la academia. Y esto, claro, me puso ya muy cerca de todo eso que son las actividades que incluimos dentro de conceptos como el de investigación-acción, el de Living Labs y otras herramientas que el mundo ha inventado para intentar pensar y poner en práctica la participación de la ciencia en la producción de conocimiento en el cambio social. ¿Y cómo es esto del laboratorio del Procomún que coordinaste? El laboratorio del Procomún es un invento de Marco García, que durante muchos años dirigió el Media Lab Prado y que nació con la intención de intentar que esto que hoy llamamos innovación social, que esto que hoy englobamos bajo el paraguas de espacios maker, todo eso se acercara lo más posible a los bienes comunes y tuviera mucho que ver con la voluntad de ayudar a construir un mundo más sostenible, más abierto, más experimental, más distribuido. Empezó siendo un colectivo de personas de muy diferente procedencia, artistas, ingenieros, antropólogos, filósofos, periodistas, que se reunían para discutir qué es eso de los bienes comunes, que no podía de ninguna manera ser un ámbito de especialización. No debería ser el patrimonio de los expertos en bienes comunes, sino más bien un objeto construido entre todos para pensar lo que en común éramos capaces de hacer juntos y de pensar juntos. Así que siempre lo pensamos como algo alternativo a la cultura experta, pero no sabíamos bien lo que era todavía. Con el tiempo, lo que pasó es que el laboratorio del Procomún fue perdiendo relevancia porque todo Media Lab en su conjunto se hizo muy receptivo y muy sensible a la noción de bien común, de manera que ya no necesitamos un espacio específico para hablar de los bienes comunes, porque todo Media Lab en su conjunto estaba trufado por una preocupación muy vivida, muy, muy general y muy espontánea también sobre la importancia de los bienes comunes. Una reflexión que no nos costaba en aquel momento ningún trabajo hacer porque la noción de comunes se puso de moda y se hizo políticamente muy vigente desde que Elinor Ostrom obtuvo el premio Nobel en 1919, pero también fuerzas políticas ciudadanas se agruparon y se presentaron como alternativa política bajo esta denominación de comunes, ¿no? Así que estábamos en la onda, de alguna manera nos habíamos sincronizado con lo que estaba pasando en nuestro entorno y nos sentíamos confortables, a la par que dentro de Media Lab ya innecesarios, porque todo el Media Lab ya era un espacio muy, muy interesado, ¿no? en promover proyectos que facilitaran el desarrollo del bien común. Antonio, hablabas de que había como un momento propicio, yo creo que era un momento propicio para los comunes y para los laboratorios, pero quizá ese momento, creo que ahora no estamos viviendo ese momento, ¿no? O sea, ¿qué crees que ha pasado para que de repente los comunes dejen de estar en la agenda y que la figura del laboratorio también, digamos, no haya conseguido dar como el salto a poderse convertir realmente en una infraestructura de pensar los ciudadanos, ¿no? O los ciudadanos mezclados con otras cosas como de otra manera, ¿no? Se han quedado ahí como, han llegado como a un techo de cristal o algo así. Bueno, no estoy muy seguro de si esa pregunta que ya presenta una conclusión la compartiría. Mis influencias vienen muy directas de Elinor Ostrom, que es la persona que más me ha influido a mí en esta reflexión. Elinor Ostrom viene a decir que un bien común solo es una forma particular de gestionar un bien. Una forma particular de gestionar un bien que está asociada a ciertos valores, pero que implica, para poder tomar decisiones acertadas, implica un análisis profundo de la situación en la que se desenvuelve el bien común. Esto les obliga a estar permanentemente en una tarea
de buscar nueva información y contrastarla, ponerla a prueba, jerarquizarla, intentar que a continuación las decisiones que se tomen se basen en evidencias. Para mí entonces es un bien común de una u otra manera, de cualquier manera, hay que imaginarlo también como un laboratorio ciudadano. La denominación laboratorio ciudadano es muy reciente, por tanto no discutamos de palabras. Lo que quiero decir es que un bien común reclama la presencia de un espacio donde procesar información, contrastarla y permitir el diseño de decisiones basadas en evidencias, que además tiene que hacerse con la velocidad y con la urgencia que generalmente se plantean estos asuntos cuando hablamos desde los movimientos sociales, desde los colectivos ciudadanos. Dicho eso, como introducción a mi respuesta, yo no estoy tan seguro que los bienes comunes estén en decadencia. No estoy tan seguro que si han fracasado ciertas formas de gestionar esta ilusión por construir una cultura experimental, por construir una cultura vinculada a las necesidades del barrio, a las necesidades de la vecindad, no hemos acabado de encontrar la forma de conectar con nuestro entorno, no quiere eso simultáneamente decir que en su conjunto los bienes comunes estén más amenazados hoy de lo que lo estaban hace 10 o 15 años, antes de que existiera Medialab Prado o el laboratorio del Procomún. También me parece que es interesante agregar otra cosa más, y es que así como en España es verdad que el dominio de la derecha o de la extrema derecha ha puesto en jaque muchas de las iniciativas que habíamos construido en la década pasada, no es menos cierto también que al otro lado del Atlántico, en América Latina, hay muchas iniciativas que siguen prosperando, que están llenas de vida, que aún mantienen la esperanza, la ilusión de ser capaces de vertebrar una enorme cantidad de colectivos y de iniciativas culturales y políticas que están proliferando en muchas ciudades, ¿no? Y se podrían citar muchos laboratorios que aún siguen ellos autoasignándose esta noción de laboratorios ciudadanos y que están vigentes. Yo creo que con todas partes, en España en particular, la derecha más radical consideró que espacios como Medialab Prado eran un nido de comunistas. Yo creo que hicieron un análisis muy erróneo de la situación. Yo durante los muchos años que estuve allí jamás estuve en una conversación de política. Aquello era más bien un espacio maker. Y la gente, los makers, lo que les gusta es cacharrear, estar todo el tiempo haciendo cosas, desarmando asuntos, imaginando otras posibilidades. Había algunas personas que les interesaba mucho la política y, por supuesto, nunca hubo censura y siempre tuvieron la oportunidad de expresarse y de defender sus puntos de vista. Pero mi experiencia, mientras yo estuve allí, es que esas conversaciones no tenían continuidad. Y cuento esto porque pienso que la derecha, que fue quien creó Medialab Prado, también lo destruyó por un falso análisis de la situación, y lamento mucho que haya ocurrido porque demuestra su poca capacidad de escucha, ¿no? Por decirlo de una manera suave. Bueno, una de las cosas de las que vos hablás es de la cultura de la convivialidad. Sí. ¿A qué te referís con la cultura? Bueno, este es un concepto que yo tomo de Iván Illich, que es alguien a quien admiro, ¿no? Y bueno, pues la convivialidad tiene que ver con la capacidad de crear ambientes donde las relaciones entre unos y otros sean fluidas y no se atasquen por lo que nos une o nos separa, sino que estén dominadas por aquello que somos capaces de hacer juntos, ¿no? Como desideratum de comportamiento y de conducta, ¿no? A veces le damos demasiada importancia a lo que nos une o a lo que nos separa y nos olvidamos de que con frecuencia lo importante es qué podemos hacer juntos más que otras cosas, ¿no? Y yo creo que si en los laboratorios se apunta mucho en la dirección de la objetividad, es decir, de lograr hechos que sean incontestables y que todo el mundo comparta el significado que tienen,
Creo que hay espacios de convivialidad que no son alternativos a la objetividad porque pueden ser compatibles ambos deseos, ambas pretensiones, donde además de construir hechos compartidos por todos, lo hacemos de una manera que nos cuidan esos hechos, que esos hechos favorecen la convivencia entre nosotros. Y en ese sentido era en el que yo he usado esta noción de convivialidad. ¿Y la aventura de aprender te parece que tiene embebido esa noción de convivialidad? Bueno, la aventura de aprender nace, particularmente las guías, nacen de la convicción de que en el aula hay muchas cosas que se podrían hacer si lográramos contarle de una manera atractiva a los estudiantes cómo usar las herramientas procedentes de los movimientos sociales, de los colectivos ciudadanos, de las comunidades de afectados, que son colectivos muy heterogéneos, que son colectivos también presionados por la urgencia de tomar decisiones y que se ven obligados a hacer cosas sin que sus miembros estén acreditados, provengan de espacios donde se les ha autorizado a utilizar herramientas, a utilizar instrumentos. Entonces, nuestra pretensión era cómo trasladar la cultura de Media Lab Prado, una cultura maker, una cultura del hacer, del aprender haciendo, del aprender experimentando, cómo trasladar todo eso al aula. Y se nos ocurrieron muchas maneras, que intentamos varias formas de hacerlo. La que ha tenido más éxito, la que ha durado, ha permanecido por el tiempo, esas son estas guías que llamamos guías LADA, guías La Aventura de Aprender, cada una de ellas dedicada a una herramienta, a contar una herramienta. Y tenemos herramientas de todo tipo, desde cómo hacer una asamblea, cómo hacer collage, cómo hacer un huerto urbano, cómo hacer un espacio afectivo, un aula feminista, y así hasta 80. Todas las herramientas, todas contadas en un lenguaje muy directo y muy sencillo, todas contadas en muy pocas páginas, todas contadas como una receta de cocina, donde se hace por pasos y normalmente lo que le pedimos al autor, a los autores y autoras es que alguien que siga esos pasos de forma escrupulosa, al final del proceso entiende por qué hacer collage es interesante, o por qué hacer un rap es interesante, o por qué hacer un vídeo participativo es interesante, qué tiene que aprender y cómo debe hacerlo para lograr el objetivo del autor o autora que la redactó. Para mí es un proyecto que yo le tengo muchísimo cariño, sé que se utilizan mucho las guías y cuando voy por muchos lugares dando charlas no es raro que me digan tú eres el que hace las guías, ¿no? Y me siento muy orgulloso de haber logrado que ese proyecto dure ya 7 u 8 años, que es un proyecto que dura 7 u 8 años es como de toda la vida ya. ¿Y cuál es tu rol en este enjambre de guías? Yo elijo los temas, elijo los autores y pongo los plazos y mantengo las relaciones con el Ministerio de Educación de España, que es quien financia este proyecto. Y nada, intento ser lo más invisible posible para que las cosas fluyan sin demasiados protagonismos. Perfecto. Y decime, ¿ya hicieron un prototipo? Porque algo que te gusta mucho hablar es esto del prototipo. Sí. Bueno, nosotros cuando empezamos con Media Lab Prado y vimos que aquello iba en serio y vimos que cada vez iba más gente y veíamos que la gente que iba cada vez era más interesante y con iniciativas más arriesgadas, empezamos a preguntarnos en serio qué era aquello de Media Lab, qué estaba pasando allí. Y la primera manera de contarnos a nosotros mismos lo que estábamos haciendo era contárnoslo como un taller de prototipado. Aquello era un taller de prototipado. Y por tanto comenzamos a preguntarnos qué es eso de prototipar. Por supuesto no inventamos la palabra, pero de alguna manera sí contribuimos a resemantizarla.
y empezamos a imaginar que eso de prototipar tenía que ver, por supuesto, con el bien común, obviamente. Todo lo que hacíamos allí tenía que ver con eso. Y eso del bien común tenía que ver con la condición de abierto, tenía que ver con la condición de experimental, tenía que ver también con la condición de distribuido, con la condición de afectivo. Había muchas cosas con las que la noción de prototipo, y lentamente fuimos aprendiendo a usar la palabra prototipo de una manera que acabó pareciéndonos a todos convincente, una palabra que era como una especie de motor que activaba el conjunto de las actividades, con la que nos sentíamos confortables, que la sentíamos siempre en beta, como algo inacabado, como algo en construcción, siempre a la expectativa, siempre con affordance, ¿no? Que era otra palabra que nos gustaba, siempre a la expectativa de que viniera alguien e inventara un nuevo uso, una nueva manera de utilizarlo. Y yo no he dejado de pensar desde entonces ni un solo día en esta noción de prototipado. Y hablo abiertamente de la cultura del prototipado. Y una cosa que decís es que el prototipo es un estilo de vida. ¿Qué quiere decir que el prototipo es un estilo de vida? Bueno, que es una manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Es una manera que privilegia los cuidados, lo afectivo, que privilegia lo experimental, que privilegia lo abierto. Y si todo esto tú, en vez de prototipar los lunes de 9 a 10, conviertes la cultura del prototipado en algo que empiezas a practicar casi sin darte cuenta, casi sin proponértelo, porque lo has interiorizado y hablas de eso y escuchas a los otros como gentes que también, cuando expresan una opinión de alguna manera, están prototipando un imaginario que te comparten, de alguna manera empiezas a sentir que eso del prototipo no es una herramienta que te permite hacer cosas, sino es algo que lo primero te cambia a ti mismo y lentamente va también ayudando a que cambien las personas y las instituciones con las que te relacionas. En ese sentido, digo que es un estilo de vida. Esta entrevista es parte de las listas Educación, Ciencia y Diseño, España, Licencias para Publicar, Laboratorios de Innovación y Activismo y Diseño. Las listas las encuentran en YouTube, Spotify y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si buscan algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. El tema del procomún, los bienes comunes y cómo se puede organizar es algo que en muchas entrevistas de este podcast sale y se repite. Hace poco, en el episodio 556, Sana Mártila nos contaba su investigación en relación a los bienes comunes del patrimonio cultural. En el episodio 358 también hablamos sobre aprender del bien común con Johanna Saad-Sulonen. Con Domenico Di Siena salió el tema porque los comunes están muy asociados a su concepto de diseño cívico. Y también con vos, Richie, en la charla que tuvimos hace mucho, que fue el episodio 99. ¿Cómo resuena lo que habla Antonio sobre los bienes comunes con el trabajo que hacen desde Colaborabora? Pues resuena un montón, ¿no? Porque el procomún siempre ha estado en el centro de nuestras prácticas y nuestros intereses, y además el laboratorio del procomún para nosotras fue un lugar muy importante, ¿no? Porque era un espacio efervescente, ¿no? Como donde distintas subjetividades y prácticas en torno a los comunes y lo libre y abierto se cruzaban y se remezclaban desde unas claves de confianza, reconocimiento y reciprocidad. Y en ese sentido, en Colaborabora también nos gusta mucho la idea de convivialidad, ¿no? De generar flujos y relaciones, de situaciones, ambientes en los que practicar y alimentar el deseo de ser comunidad, ¿no? Y creo que vamos a llamar ese deseo, ¿no? Ese espíritu es lo que hay que mantener vivo como el verdadero procomún, ¿no? Que cuidar y expandir. Sigamos ahora escuchando a Antonio, que tiene muchísimo más para contarnos.
quizá una cosa que, por ejemplo, hablo muchas veces con Amalio Rey, ¿no? Si conseguimos pasar si conseguimos pasar a veces como, si no estamos como un poco instaladas en una especie de espacio de confort del prototipo, ¿no? Y que es un espacio donde nosotras nos hemos naturalizado y entonces entendemos esa especie de proceso continuo, ¿no? De beta permanente, pero quizá es porque tampoco hemos conseguido, sabemos dar un paso más allá de ese prototipo a una siguiente fase, o no es igual un problema solamente nuestro, sino que no hemos conseguido romper como ese marco que posibilite que otras quieran adoptar el prototipo a una mayor escala, ¿no? O sea, cómo es un prototipo que no sucede dentro de nuestros laboratorios, entendidos como un espacio pensado para hacer prototipos, sino cuando lo sacamos más a realmente pensar una política pública pensada como un prototipo o un modelo de convivencia social que realmente asuma el prototipo como forma de hacer, no solamente entre los que ya estamos como, que somos fans del prototiparnos, ¿no? Ahí sí que yo noto todo el rato como una especie de barrera que no somos capaces como de hacer operativa más allá de nosotras mismas, ¿no? Y ahí es ahí donde no encuentro claves, que no sé si quizá tú que tienes un pensamiento más científico, ¿no? Y entonces que se basa en esas evidencias, o desde el diseño, que trata de dar, no tanto como yo solo me suelo instalar en un espacio más de hacer preguntas, sino que de buscar respuestas. No sé si crees que ahí hay como, o sea, hay un terreno en el que no que está como hacia el que estamos yendo, o es un terreno al que quizá es imposible llegar o al que no deberíamos llegar, ¿no? Y el prototipo pues se tiene que quedar en la fase de donde se hacen prototipos, ¿no? No sé si me explico, pero a mí es algo que me inquieta, ¿no? Te explica muy bien y me parece una pregunta muy inteligente, muy necesaria y no sé si muy urgente, pero yo al menos como tú, por lo que me ha parecido entender y como Amalio Rey, yo llevo 10 años pensando en esa pregunta y pensando sus posibles respuestas. Estuve colaborando durante 4 años con el TEC de Monterrey, que en algún momento de su historia decidieron que los estudiantes en lo sucesivo iban a aprender por retos y no por asignaturas o departamentos. Y esto era una transformación radical que obligaba, y para eso es para lo que me consultaron, a pensar los retos como una secuencia iterada de prototipos. O sea, había que ser capaces de descomponer los retos en partes, en fragmentos, granularizarlo, asignar esos fragmentos a diferentes personas y ir cada quien o equipos, cada quien avanzando al ritmo que nos autoimpusiéramos para llegar a momentos donde ensambláramos las partes y dar por terminadas fases del desarrollo del prototipo mayor para acabar acercándonos al desafío de responder a retos. Bueno, todo esto durante 4 años estuvimos pensándolo mucho tiempo. El TEC de Monterrey es una universidad y como todas las universidades le dan mucho valor a los procesos de aprendizaje. Desde hace muy poco tiempo a las universidades se les exige que además de ser espacios de aprendizaje sean también espacios de producción vinculados al capital, vinculados a la empresa privada, vinculados a inversiones externas. Pero sin derivar en esta dirección de cómo las instituciones educativas tratan de vincularse con su entorno empresarial o financiero que les rodea, durante mucho tiempo, mientras estuve en el TEC, defendí con ardor que era preciso en los procesos de prototipado distinguir y separar el momento del aprendizaje del momento del impacto, para que nos diéramos tiempo de experimentar, nos diéramos tiempo de aprender, nos diéramos tiempo de equivocarnos, nos diéramos tiempo de trabajar en equipo y hiciéramos de la lentitud una metodología, una herramienta, un estilo de vida también, una cultura, ¿no? Aliarnos con la lentitud. Pero claro, el TEC escuchaba estas cosas y algunas personas se ponían nerviosas porque ellos intentan enseñar a los estudiantes a insertarse en el mundo. Entonces, todo el tiempo me hacían preguntas en esta dirección para ver y cuándo llega el momento en el que aprenden
a trabajar en la intemperie, es decir, ahí en la calle donde falta el dinero, falta el tiempo, está la competición, el mundo es muy duro y a la intemperie las cosas no son tan bonitas. Entonces, bueno, yo pensé que podíamos imaginar otra herramienta que se llamara laboratorio de impacto, donde quienes habían prototipado y habían aprendido a trabajar en equipo experimentalmente en contextos abiertos y afectivos, podrían transitar a esa otra herramienta donde aprendían que sin presupuestos, sin marcas, sin plazos, sin tiempos, sin recursos, sin competir, tenían mal futuro, ¿no? Y enseñarles a hacer un blueprint, enseñarles a hacer esas otras herramientas donde uno, en vez de enamorarse del objeto que acaba de crear en el laboratorio, lo expone a la mirada pública y lo expone a la competición y lo expone a las inclemencias de la atmósfera que nos rodea. Durante mucho tiempo estuve pensando la necesidad de distinguir esos dos momentos y sigo convencido de que me parece muy terapéutico que los momentos de aprendizaje se separen de los de impacto. Pero también, como tú acabas de insinuar, sino de decir, pienso que quedarnos solo en eso, de alguna manera es traicionar las expectativas de quienes confían en nosotros, que esperan poder vivir decentemente de lo que aprenden y de su trabajo. Una de las herramientas de que vos hablás es la herramienta de la escucha. Decís que en la academia nos enseñan muy bien a diagnosticar, pero poco a escuchar. ¿Cómo te parece que podemos aprender a escuchar? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Yo huyo de las formas de psicologización de los cuidados, ¿no? Y entonces, si escuchar para mí no tiene que ver con la identificación de algunas cualidades personales que podrían incluso contribuir a fortalecer todavía más derivas individualistas en nuestro despliegue social. Tienen que ver con infraestructurar formas de relacionarnos entre nosotros que no privilegien algunas presencias respecto de otras, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de infraestructurar los cuidados y de infraestructurar la escucha para salir de lo que podríamos estar tentados de considerar una cualidad personal para convertirla en una conquista social, en algo que hacemos entre todos, ¿no? Escuchar tiene mucho que ver con una forma de organizar la relación entre nosotros donde se nos horizontalice un poco más de lo que hasta ahora se hace, donde los turnos de palabra sean limitados a unos tiempos que previamente han sido acordados, donde yo, por ejemplo, en los procesos de prototipado siempre utilizo una herramienta, el Barcamp. El Barcamp es una herramienta inventada por los hackers que en algún momento llegaron a la conclusión de que quien organiza una reunión, un congreso, tiene mucho poder porque de él depende la decisión de quién habla primero, quién habla después, quién da la conferencia inaugural y quién la final y quién participa solo en un panel. De manera que se abre la reunión con esta herramienta Barcamp, que consiste en que cada quien dispone de un minuto para contarle a los demás cuál es a su juicio el asunto más urgente o estratégico que debería reunirnos y sobre el cual discutir. Bueno, pues esto es una manera de infraestructurar la escucha. Todo el mundo llega, dispone del mismo tiempo, ha sido advertido, puede usar ese tiempo de la manera que le parezca más atractiva y cuando termina todo el mundo de exponer su proyecto, su propuesta, espontáneamente los asistentes se adhieren a la propuesta que le haya parecido más atractiva. Y comienza el trabajo en equipo y comienza el trabajo entre todos, ¿no? Bueno, pues ya ves que no he dicho ni una palabra que tenga que ver con la estructura psicológica
de la personalidad de los participantes, sino con herramientas que favorecen el que haya una mejor y más equitativa distribución de los tiempos, que favorecen la horizontalización de los participantes, que no privilegian los créditos con los que los participantes llegan a la reunión. Hay gentes que tienen mucha facilidad para tomar la palabra en el espacio público y que jerarquiza la ubicación de los participantes y que no agrega nada bueno ni razonable, sino que de alguna manera entorpece las cosas. Bueno, una de las cosas que vos criticás es la cultura de la excelencia, ¿no? Que lo acabas de explicar muy bien. Y a la vez decís que escuchamos muy poco como a los expertos en experiencia. Sí, este concepto de expertos en experiencia que debemos a una persona que yo admiro mucho, se llama Michel Calon. Es un francés que trabaja en la École des Mines, en un grupo que hay de sociología de la innovación. Este estudió, no lo voy a explicar con todos los detalles para no alargar mucho, pero él demuestra que algunos enfermos crónicos, tienen un conocimiento de su padecimiento y de su cuerpo, de unas características muy singulares que no merece ni debe ser desdeñado cuando se confrontan con los expertos en la cultura, digamos, de la experimentación. Y no me meteré en cómo lo argumenta de una manera contundente, que el encuentro de esas dos formas de expertise, los expertos en experimentación y los expertos en experiencia, que son en este caso los enfermos, produjo una forma de gestionar el mal, el padecimiento, que coproducía la enfermedad y que coproducía también el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. Yo creo que en el mundo que habitamos hay un sinfín de problemas en donde todos podríamos contribuir a solucionar cierto tipo de problemas, no todos, porque cuando hablamos de neutrinos, pues no tiene ningún sentido llamar a los ciudadanos. Pero si queremos entender mejor nuestro barrio, si queremos entender mejor nuestro cuerpo, especialmente con las enfermedades crónicas, si queremos entender mejor el sufrimiento mental, no vamos a poder hacerlo solamente con experimentos de laboratorio. Vamos a tener que convocar a los propios concernidos para que nos digan cómo funciona su mente, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su barrio, y tomar en cuenta esos puntos de vista para codiseñar tanto el diagnóstico de la problemática como el tratamiento que vayamos luego a poner en práctica. Y sí, yo pienso que la cultura de la excelencia, que podría ser la cultura de los expertos, es una cultura que solo tiene sentido en una manera de entender el mundo donde supuestamente necesitamos a excelentes. Yo muchas veces, cuando doy charlas sobre la cultura de la excelencia, pregunto en una sala llena de gente, ¿alguno de ustedes alguna vez ha necesitado a un excelente? ¿Alguno de ustedes o alguien de su familia? Nadie nunca levantó la mano. Todo el mundo necesita gente competente, responsable, gente que sea capaz de hacerse cargo de un problema. Pero yo cuando voy a arreglar mi coche, cuando voy a pintar mi casa, cuando voy a curarme de una enfermedad, no necesito que venga ningún premio Nobel ni nadie que tenga un tratamiento particular. Necesito a alguien que conozca la problemática, que se haga cargo de ella y que quiera atenderme en ese momento por un precio razonable el que yo le pueda pagar, ¿no? Y pues eso es un poco, ¿no? Que para que ordenar el mundo, particularmente el mundo de la universidad, alrededor de los excelentes, hemos tenido que construir unas métricas para determinar dónde está y dónde no está el mérito, que escinde la academia, pero también fuera de la academia, lo escinde en dos categorías, los buenos y los menos buenos, y los menos buenos
para que haya uno bueno tiene que haber muchísimos malos, artificialmente construidos como malos, como menos excelentes, como menos óptimos, y eso yo creo que no le hace ningún bien a nuestro mundo, ni sirve para solucionar problemas, porque nadie necesita un excelente para nada, ni tampoco socialmente nos merecemos vivir en un mundo donde unos pocos destacan mucho y la mayoría pertenecemos a una especie de clase media indiferenciada que muchas veces se nos asimila casi a inútil, ¿no? Yo pienso que la cultura de la excelencia es fruto de un, de una entrega a la cultura neoliberal que va a destruir la universidad si es que todavía es recuperable. Y ahí quizá, Antonio, hilando, antes nos contabas del libro que estás acabando, ¿no? Sí. Quizá puede tener que ver un poco con esto, ¿no? Con cómo para que todos podamos ser un poco más excelentes, ¿no? O los excelentes lo sean menos, hace falta que haya un reconocimiento entre pares, ¿no? Entre los diferentes saberes. ¿Nos cuentas un poco sobre qué va el libro y ese también ejercicio? Hoy estamos hablando mucho como de hacer ejercicio de equilibrios, ¿no? Y de poner como unas cosas que hacen contrapeso con otras. Cuéntanos de qué va. Bueno, el libro quería responder a la pregunta de qué le debe la ciencia a la sociedad, que por supuesto le debe mucho, porque a los científicos les ponemos las instituciones, los laboratorios, los recursos, los empleados, que les limpian las salas y que les ayudan a hacer su trabajo. No lo decía en ese sentido, lo decía en un sentido más epistémico, más ontológico, más cognitivo. El primer evento histórico que casi coincide con el nacimiento mismo de la filosofía ocurre cuando Tales se cae al pozo y una mujer que ve la escena se ríe a carcajadas, y se ríe a carcajadas porque piensa que ese hombre tan sabio está tan ocupado en los asuntos del cielo que no ve los del suelo. Y este desencuentro que es histórico entre la cultura de élite y la cultura popular, pues desde entonces no ha dejado de mostrarse de mil y una manera diferente. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de los enfermos del SIDA, que fueron unos pacientes cuyo diagnóstico en realidad era una sentencia de muerte, en vez de quedarse solos y aislados a lamentar su suerte y llorar el destino que les había tocado, pues se movilizaron, se organizaron y empezaron a reclamar más recursos para la investigación y pusieron a prueba muchos medicamentos que en ese momento estaban en fase experimental y exigieron que se aceleraran los plazos para experimentar en su propio cuerpo una posibilidad de cura, y eso activó todo el sistema sanitario y ético sanitario para lograr que ese mundo se hiciera más sensible, más responsable, se hiciera cargo de la problemática que ellos habitaban y hacerse cómplice con ellos y no hacerse jueces de su destino, ¿no? Pero no es el único caso, tenemos muchos más casos. Hay también otro caso muy interesante asociado al diagnóstico del cáncer de mama, que las feministas empezaron a detectar que cada año había más cáncer de mama en el mundo, aun cuando se invertía más cantidad de recursos en la investigación contra el cáncer. Y también descubrieron que solo un 5% de los cánceres de mama tienen un origen genético. Y uniendo las dos cosas, llegaron a la conclusión de que el cáncer de mama tenía sobre todo que ver con un estilo de vida, con una forma de alimentarnos, de vestir, de beber, que ponía en riesgo nuestra salud. De forma que comenzaron a reclamar más recursos para la prevención y menos para la curación. Y todo esto también puso en jaque todo el sistema sociosanitario en el que habitamos,
del cual es gran beneficiario las grandes corporaciones farmacéuticas, y no siempre trabajan al servicio del bien común, sino a través de intereses incluso muchas veces poco confesables. Hay 1000 casos como este. Yo he dedicado mi vida a coleccionar casos de esta naturaleza. De todos ellos se deriva, a mi juicio, que la gente, cuando tiene un problema serio y se organiza y logra dotarse de las mínimas infraestructuras necesarias para construir una conversación razonable acerca de lo que les pasa, logran producir objetos cuya precisión jamás será la que se obtiene en un laboratorio donde las herramientas de las que disponen son extremadamente sofisticadas, pero sí logran convicciones lo bastante robustas como para abrir un debate público que ayuda a encauzar recursos, que ayuda a objetivar problemas, y de alguna manera en su conjunto todos estos casos nacen de una voluntad, de una necesidad por hacerse otro tipo de preguntas que les conduce también a otro tipo de respuestas, con frecuencia mediante prácticas y procedimientos también muy innovadores. Todo esto es lo que me anima a escribir ese libro que se llama Ciencia por Amor, es decir, una ciencia que se hace no para hacer paper, no para construirse una carrera académica, no para obtener recursos y ganar salarios altos, sino simplemente porque nos estamos muriendo, o se está muriendo el entorno al que pertenezco, o mis conciudadanos están sufriendo, están padeciendo, y siento la necesidad de sumarme a iniciativas que traten de minimizar en lo posible los efectos nocivos de políticas públicas o prácticas empresariales tóxicas para el entorno que habitamos, ¿no? Siempre en algún momento de estas entrevistas pregunto por el enlace al diseño, porque vos te movés entre diseñadores y das clases para diseñadores. Sí. Yo nunca, una vez sonó el teléfono y alguien me ofrece dar una conferencia inaugural de un congreso de innovación social, y yo digo, no, se ha equivocado. Yo de innovación social no sé nada, nunca he escrito nada de eso. Y dice, pero usted no es Antonio Lafuente el que A y B y C y D, así. Entonces, ¿usted con quién es el que haremos hablar? Y de pronto me di cuenta de que sin saberlo me había convertido en un experto en innovación social, ¿no? Y me pasó un poco también con lo del diseño. De pronto empezaron a llamarme desde el mundo del diseño. Yo no digo que sea un experto, pero sí digo que son ellos que me han elegido a mí, que han decidido que quieren compartir conmigo cosas, que quieren que les escuche y quieren escucharme. Y sí, esta noción de cultura del prototipado me pone muy cerca de diseñadores que comparten o con los que comparto una preocupación por saber si el cliente para el que diseñen va a querer comprar el producto que acabo de producir, que en mi caso sería si los destinatarios de mi pensamiento, de mi trabajo, del trabajo en el que me involucro, van a aprobar las propuestas que se hacen, y si hemos tomado en cuenta verdaderamente el punto de vista de los destinatarios, si los usuarios han sido incorporados al diseño, si lo hemos hecho de una manera inteligente, barata, de bajo riesgo, y si van a querer transitar desde la noción de críticos a la noción de coproductores. Y entonces me he dado cuenta de que en realidad compartimos lo fundamental, que es saber cómo incorporar el punto de vista de los destinatarios al diseño de las cosas que nos parece importante hacer, ¿no? Y claro, como no nos llamamos Samsung ni nos llamamos Apple, que podemos gastar cientos de millones de dólares en un proyecto que intenta saber si el producto que vamos a introducir en el mercado es o no conveniente, es o no exitoso,
pues hemos tenido que aguzar el ingenio para inventar 5.000 maneras diferentes de escuchar, sin entrometernos demasiado en la vida de los demás, acercándonos a los lugares donde habitan, infraestructurando los cuidados mediante herramientas que nos aseguren que es verdad que esa interacción se está produciendo, que sabemos escuchar, que se sienten escuchados, que sus puntos de vista son incorporados, todo eso, ¿no? Y sí, entonces de pronto creo que sin darme cuenta y lentamente aprendí un montón de design thinking sin saber que eso era design thinking, y aprendí un montón de diseño sin saber que eso era diseño, solo por la manía de intentar escuchar a los concernidos, a los afectados, por intentar incorporar a la ciudadanía el diseño de las políticas o de los objetos que pensábamos que solucionaban problemas. También creo que hay una parte, Antonio, que tú como científico también hablas mucho como de procedimientos, ¿no? Creo que hay una parte del diseño, ¿no?, que tiene que ver con generar procedimientos, generar herramientas, generar como pautas, ¿no?, que puedan ser como más repetibles, ¿no? Que creo que eso también está como un poco en el fondo de lo que busca el diseño, ¿no? O algunas partes del diseño. Creo que antes también cuando hacíamos la diferencia esta entre el laboratorio más de prototipado y el laboratorio de impacto, podría tener que ver también como con diferentes tipos de diseño, ¿no? Como un diseño que puede ser como más especulativo, pero que ya está intentando prototipar, con lo cual ya es muy diseño, porque está intentando buscar como soluciones o respuestas, y luego ya toda esta otra faceta que podría tener que ver con el diseño de servicios, el design thinking, el diseño estratégico, que ya trata como de llevar a concretar a algo que tiene que funcionar, resolver, ser operativo en un entorno concreto, ¿no? Creo que hay esa posición tuya como de físico. Sí, yo creo que sí, porque un físico, un científico, si en algo verdaderamente es experto, es en el arte de reducir los problemas complejos a sencillos, a simples, ¿no? Cuando tú a un científico le dices eres reduccionista, un científico dice gracias, se lo toma como el mayor elogio que se le puede hacer. Si se lo haces a un antropólogo, probablemente no. Pero a un físico, a un químico, a un biólogo de laboratorio, de lo que somos expertos, en lo que nos consideramos, en donde se denota que tienes una inteligencia particular, es en esa habilidad para convertir las cosas complejas en sencillas. Y eso de alguna manera es prototipar, de alguna manera implica ser capaces de decidir en cada momento qué es primario, qué es secundario, qué va primero, qué va detrás, cómo ensamblo unas cosas con las otras y cómo acabo teniendo un objeto que pueda ser observado, ¿no?, que pueda ser manipulado, que pueda ser movilizado por las redes, ¿no? Y eso solo se consigue cuando ese objeto se puede definir con un número de variables pequeño, manejable, ¿no? Yo creo entonces que un científico, sin saberlo, también es alguien probablemente que ha desarrollado habilidades para el prototipado y para el diseño admirables, ¿no? Lo que pasa es que no las ha puesto en valor porque en el laboratorio se trabaja muy a solas con uno mismo, con tus colegas, mientras que en el diseño, cuando se hace al modo que a mí me parece más interesante, se trabaja a la intemperie, en la calle, con los que no saben, y eso es difícil de reducir a un número pequeño de variables. Eso es muy difícil. Una pregunta, ¿con qué te gustaría experimentar en el futuro? ¿Dónde todavía no pusiste las manos y te parece que no sé, yo ¿qué vas a prototipar? Yo esta frase de Raymond Williams, ¿no?, que hace, no sé, 20 años escuché y que con frecuencia me vuelve y regresa a mí. Esto que dijo de que es más difícil imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? Me gustaría crear un espacio donde toda la gente que fuera allí fuera invitada a imaginar el fin del capitalismo sin que eso implique acabar con el mundo, ¿no?, o acabar entre unos con otros. Yo creo que eso sería
la cosa que más me gustaría, ayudar a promover. ¿Nos vas a invitar a Richie y a mí? Claro que sí. Queremos Por ser parte. Por supuesto que sí. ¿Te queda alguna pregunta, Richie? No, me parece bien encontrarnos en ese lugar, en ese barro en el que ya estamos, ¿no? Sí. Sí, está bien. No es un mal lugar para llegar, ¿no? Porque nos invita a la experimentación, pero también a la urgencia de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Pero otros mundos posibles, cuando escuchas a otras personas decirlo, siempre te parece buenista y bien intencionado, y aquí sería una cosa como más dirigida, ¿no? Solo se admite las reflexiones que ayuden a pensar el fin del capitalismo sin que acabe el mundo en el entretanto. Sí, yo creo que Donna Haraway apunta bien, ¿no? Con el seguir con el problema, creo que tiene mucho que ver con esto que dices. Sí, y que exacto. puede que probablemente en el intento de hacerlo puede que se acabe el mundo, o bueno, puede que se acabe los humanos, ¿no? Sí, exacto, y los humanos, sí. Tampoco pasará nada. Bueno, no sé. Como yo tengo 4 nietos, pues no me gustaría que eso les tocara a mis nietos vivirlo, así que bueno, van a tener que experimentarlo, practicarlo, van a tener que vivirlo, van a tener que ser atravesadas por ello. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, a ti, Mariana, muchísimo gusto. Un placer. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te dejó pensando esta entrevista, Richie? Pues me quedo con 3 cosas así, ¿no? Como dando así como vueltas. Una es la necesidad y a la vez la dificultad de convocar a las concernidas, ¿no? Más allá de las recurrentes, ¿no? Eso que parece, ¿no? Es fácil escribirlo, pero luego es tan difícil de conseguir hacer en el día a día. Una segunda cosa, esta de distinguir el momento de experimentar, el aprender de lo que es el momento como de impacto, ¿no? Creo que cómo separarlo y cómo no dejarnos arrastrar por esa necesidad de tener efectos y retornos como tan urgentes y utilitaristas, pues también me parece como muy significativo. Y luego la idea esta de la ciencia por amor, ¿no? Que volviendo a los procomunes me ha llevado a recordar la idea de Kopylov, en la que estuvimos trabajando con la gente de CEMOS 98 y con Rubén Martínez, y que tenía que ver con esta idea de si queremos pasar del copyright al copyleft, ¿no? En lo que son los ámbitos más productivos, pues cómo también poderlo hacer en lo reproductivo, ¿no? Y ahí la idea era que el copyleft se ponía en juego el amor, pero era un amor con H, de dejarse habitar sin ser colonizada, ¿no? Así que pienso que estaría guay una ciencia por amor, pero una ciencia por amor con H, ¿no? Pero poco vamos a hacer una serie juntas sobre juegos. ¿Querés contarnos por qué quisiste hacerla y qué es lo que se viene? Pues la serie se va a llamar Yokoan y tiene que ver con la idea de que jugar no se dice, se hace. Y al final alimenta un poco nuestro deseo de poder seguir jugando en el trabajo, ¿no? Que también lo mismo que te decía, es fácil decir que quieres jugar, pero luego en el día a día conseguir jugar no es tan sencillo, ¿no? Porque todo nos lleva como a dinámicas como muy productivistas. Entonces, pues bueno, la serie lo que trata es como de alimentar ese deseo, ¿no? Con gente que también trata de jugar, ¿no? Que de distintas formas, más formales, más informales, más instrumentales, más lúdicas, pero que implican ese disfrute, esa magia que da cuando de verdad te abandonas al juego, eso que sucede, ¿no? Y la serie lo que va a tratar es de hablar con gente que también intenta disfrutar haciendo eso y poner las condiciones para que se suceda, ¿no? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.